Buenos días. El Señor Jesucristo tiene un pueblo de toda lengua, pueblo, linaje y nación que Él va a salvar para su gloria y su honra. Es mi petición al Señor que Él bendiga su palabra y cumpla su propósito de llamar a los suyos mediante la predicación de su palabra y traiga honra y gloria a su nombre. En esta mañana quiero que consideremos 7 cosas que yo veo en el libro de San Juan, que nos dice la palabra de Dios que son necesarias para la salvación de su pueblo. 7 cosas necesarias. Y todas estas las vemos en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que algo es necesario, debemos saber que eso tiene que ser. Eso tiene que ser. Ahora, al responder a estas preguntas, cada uno de estos textos que vamos a ver, que dice la palabra que es necesario, quiero que hagamos la pregunta, ¿por qué es necesario? Y al responder esta pregunta de por qué es necesario, vamos a ver la persona y la obra del Señor Jesucristo en cada una de ellas. No voy a tratar con ellas en el orden en el que aparecen, pero si lo tratáramos de esta manera, lo que diríamos en cada situación sería lo mismo. La primera, quiero que si tienen sus Biblias, vayan al libro de Juan, libro de San Juan, capítulo 9, en el versículo 4. Dice, me es necesario, dijo el Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La salvación del pueblo de Dios es obra de Dios únicamente. La salvación es de Jehová. Y esta obra es una obra consumada. No se trata de una colaboración entre Dios y los hombres. No se trata de una parte por gracia y otra parte por obras. La salvación no puede ser una mezcla, tiene que ser o todo de obras o todo de gracia. Y la Biblia nos dice que somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el Señor Jesucristo, Él dijo, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Por qué dice aquí el Señor Jesucristo que es necesario que Él haga la obra que Dios el Padre le envió a hacer entre tanto que el día dura? La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esta noche de la que habla, que viene, donde nadie puede trabajar, era la noche de su partida. La noche de su partida aquí en la tierra. Cuando Él vivió aquí en este mundo, 33 años y medio, Dios el Padre le dio una obra que Él tenía que hacer. Y si Él no la hace, no hay salvación para ninguno. Esta obra que Dios el Padre le dio que Él hiciera era de venir a este mundo y establecer la ley, de honrar la santa ley, de establecer justicia, rectitud aquí en la tierra como un hombre. Y sin esa rectitud, sin esa santidad, nadie puede ver a Dios. Era necesario que Él como hombre obedezca a Dios. La ley fue puesta sobre el hombre y el hombre tiene que obedecer la ley. Todos nosotros, por naturaleza, ninguno la puede cumplir. Pero el Señor Jesucristo, el Dios hombre, Él estableció esta rectitud. Él agradó a Dios en todas las cosas y Él cumplió la ley de Dios. Dios el Padre dijo de Él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Esta es la única justicia en la cual nosotros podemos estar delante de Dios y ser aceptos. El apóstol Pablo, si ustedes consideran quién era el que estaba hablando, el apóstol Pablo, nadie menos. Él dijo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia,
Yo quiero ser hallado en la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo. Eso se encuentra allá en Filipenses capítulo 3, si ustedes quieren ver allá. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es la única justicia delante de Dios que puede Dios recibir. Esa es la justicia en la cual nosotros somos aceptos en el Señor Jesucristo. La obediencia del Señor Jesucristo aquí en la tierra como hombre. Y era necesario que Él acabe esa obra, que Él establezca justicia. Y era necesario que Él vaya a la cruz del Calvario y pague la deuda que su pueblo debía a la santa ley de Dios. Cuando nos dice aquí la palabra de Dios que era necesario que Él acabara la obra que Dios el Padre le dio que Él hiciese, esto nos habla de la suficiencia del Señor Jesucristo. Él acabó la obra. Está completo, no falta nada. Y en esta salvación, para que un hombre esté delante de Dios, Dios ha proveído una justicia, la justicia que es de Dios por la fe, por la fidelidad del Señor Jesucristo. Para cada uno que cree en Él, es necesario, y sin ella nadie puede ver a Dios. La segunda cosa que quiero que veamos está en Juan capítulo 3. Era necesario que Él acabase la obra. Bueno, no solamente que venga aquí a este mundo y establezca justicia aquí en la tierra como hombre, sino que Él vaya a la cruz y pague la deuda. Eso es la segunda cosa que vemos aquí en Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice allá la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El eterno Hijo de Dios, hecho hombre, ese santo ser que nació de María, el que no cometió pecado, el que no hizo pecado, no pensó pecado, Él fue hecho pecado por su pueblo. El pecado de su pueblo fue puesto sobre el Señor Jesucristo como el sustituto. Y en esa manera, Él vino a ser culpable delante de la justicia divina. Y la justicia divina demandó que Él muriera en la cruz del Calvario. Él fue hecho maldición por nosotros. Nos dice aquí la palabra de Dios que era necesario que Él fuera levantado en la cruz del Calvario. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios muriera allá en la cruz del Calvario? ¿Por qué no fue suficiente que Él simplemente venga aquí al mundo y viva, como dicen algunos, un ejemplo para que nosotros sepamos cómo vivir y cómo conducirnos en el mundo? Bueno, sin lugar a duda, Él sí ha dejado ejemplo, pero ninguno de nosotros ha podido vivir de tal manera que nosotros podemos establecer justicia y rectitud aquí en la tierra. Él tuvo que pagar la deuda que su pueblo debía a la santa ley de Dios. Sin el derramamiento de sangre, sin esa redención que está en la cruz del Calvario, nadie puede ser salvo. En Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Necesita el pueblo de Dios que su pecado sea quitado. Todos pecamos y quedamos destituidos, separados. Nuestros pecados nos han separado de Dios.
Y sin el derramamiento de sangre, nos dice Hebreos, es imposible. Sin el derramamiento de sangre no hay redención. Este es un asunto de la justicia divina, la justicia de Dios que tiene que ser satisfecha. Dios, para que Él pueda recibir, para que Él pueda declarar a una persona justa, una persona santa, esa persona en realidad tiene que ser santa. Esa persona tiene que en realidad ser justa. Dios no puede simplemente declarar a una persona como si fuera justa o una persona como si fuera santa. No es como las cortes de aquí en este mundo. Siendo la persona culpable, siendo la persona merecedera del castigo, simplemente mira la mirada y mira a otro lado y lo ignora. Dios no puede, en su santidad, Él no puede ignorar donde hay el pecado. Ese pecado tiene que ser castigado. Y el Señor Jesucristo, Él tuvo que ser levantado. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nos dice el capítulo 5 de Romanos 7, en Romanos capítulo 5, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por su pueblo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Era necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario. Nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros, por su pueblo amado y su pueblo escogido, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Nosotros fuimos dados vida con Cristo Jesús cuando él fue resucitado de entre los muertos. Ahora, la tercera cosa que es necesario que vemos aquí en la palabra de Dios la encontramos en Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, versículo 9. Los discípulos aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era necesario que Él termine la obra que Dios el Padre le dio que Él hiciese. Esa es una obra consumada. Era necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario y diera su vida en expiación por el pecado de su pueblo. Y era necesario que Él resucitase de los muertos. Las Escrituras nos dice el apóstol Pablo que este es el Evangelio. Este es el Evangelio que Él predicó y este es el único Evangelio de nuestra salvación. De cómo Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Esta profecía de que el Señor Jesucristo sería levantado de los muertos la encontramos en muchos lugares en el Antiguo Testamento, pero quiero leerles una, allá en Salmo capítulo 16. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Señor Jesucristo tenía que resucitar de los muertos. ¿Por qué tenía que resucitar? Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado.
Pero él fue justificado en todo lo que él hizo y en todo lo que él dijo. Él fue justificado por la resurrección de los muertos. Él no podía traer a ninguno a la presencia de Dios si él no va por sí mismo. Él tenía que ser resucitado para que él nos traiga a Dios. Nos vemos allá en 1 Corintios capítulo 15. La resurrección nos habla de la satisfacción de Dios sobre el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es la evidencia de que Dios ha aceptado todo lo que el Señor Jesucristo hizo a favor de su pueblo. Y todo lo que Él dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra testificando de Dios su Padre, dando la palabra de Dios, la palabra de vida para su pueblo, Dios lo justificó resucitándolo de los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los hombres en Adán morimos espiritualmente. Y por la muerte espiritual entró la muerte física y la muerte eterna. Pero todos aquellos que el Señor Jesucristo representó, todos aquellos que Dios el Padre le dio en la elección divina, todos aquellos por los cuales Él los llama sus ovejas, son suyos. El Señor Jesucristo, todos aquellos que están en Él, amados por Dios desde la eternidad, sin cambio, sin fin, todos ellos serán resucitados. Todos ellos serán resucitados porque Cristo vive. Porque Cristo vive, entonces nosotros también vivimos. Habiendo hecho la satisfacción a las demandas de la santa ley de Dios, era imposible entonces que la ley, que la justicia divina lo retenga. ¿Saben? La misma justicia que demandó la muerte del Señor Jesucristo. Estoy hablando de la justicia de Dios cuando Él fue hecho pecado. La misma justicia que demandó su muerte, la misma justicia demandó que Él sea soltado de la muerte. Y Él resucitó al tercer día, victorioso sobre la muerte y sobre el sepulcro. Bueno, quiero que veamos la cuarta cosa. Ya hemos visto tres de estas palabras. La palabra necesario. Era necesario que el Señor Jesucristo venga aquí al mundo y que haga la obra que Dios el Padre le dio que él hiciese. Era necesario que el Señor Jesucristo vaya a la cruz del Calvario y dé su vida en rescate por su pueblo. Era necesario que Él resucite de los muertos. Era necesario que Él sea levantado al trono de Dios y Él tome el lugar, posesión del cielo a favor de su pueblo. La cuarta cosa que nos dice aquí en el libro de Juan acerca de lo que es necesario para que una persona pueda entrar en la presencia de Dios se encuentra en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, versículo
24. Voy a leer desde el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que aquellas personas que Dios escogió y que Él amó, si vamos a adorar a Dios, vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Dios tiene que darse a conocer. Lo que esto significa es que hay muchas personas que están adorando a lo que no saben. Un Dios falso, un Dios de su propia imaginación. Dios no puede ser puesto en un nicho. Dios no puede ser puesto, como por decir, con la espalda a la pared para ser manipulado o hacer lo que nosotros queremos. No podemos hacer tratos con Dios. Dios tiene que ser adorado en verdad. Y Dios tiene que ser adorado en espíritu. Muchos confunden adorar en espíritu con la emoción. Pero no está hablando de eso, está hablando de una nueva vida. Está hablando de adorar a Dios según Dios se ha revelado en la palabra de Dios, en verdad como está revelado en Cristo Jesús y en espíritu, una nueva creación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de Dios, lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Y ningún hombre puede adorar a Dios en esta condición en muerte espiritual. La cuarta cosa es esta. Es necesario que los que le adoran a Dios le adoren en espíritu y en verdad. Y solamente aquellos que son nacidos por Dios el Padre, nacidos por el Espíritu Santo, nacidos por la obra del Señor Jesucristo, pueden conocer y pueden adorar a Dios. Para que esto sea cumplido, para que esto sea cumplido en el pueblo de Dios, aquí está la quinta cosa. El Señor Jesucristo mismo tiene que ir en busca de sus ovejas. El Señor Jesucristo es el buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas. Y el buen pastor va en busca de las suyas y hasta que las haya. Cuando las haya, la pone sobre sus hombros. Esto está ilustrado aquí mismo en Juan capítulo 4. Y la quinta palabra es esto. En Juan capítulo 4, versículo 4, nos dice aquí que al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario al Señor? ¿Por qué le habría puesto esta necesidad sobre él? El Señor Jesucristo tenía su pueblo en esa ciudad, en Samaria. Habían ovejas allá en Samaria y una de estas ovejas era esta mujer samaritana. Ella era una mujer pecadora, como todo su pueblo es pecadora. Esta era una mujer adúltera, como todo su pueblo ha quebrantado la ley de Dios. Pero el Señor Jesucristo amó a esta mujer desde antes de la fundación del mundo. Y Él vino en el tiempo buscando a esta mujer, como Él viene buscando a cada uno de los suyos en su tiempo. Él no solamente vino a este mundo para establecer justicia aquí en la tierra, y no solamente vino para dar su vida por su pueblo. Era necesario que Él resucite de los muertos. Es necesario que esta mujer y cualquier persona que va a servir a Dios y estar en su presencia le adore en espíritu y en verdad. Así que era necesario que el Señor Jesucristo venga y se revele a ella. Todos nosotros por naturaleza no conocemos a Dios. El Señor Jesucristo en su tiempo, como dijo el apóstol Pablo, cuando agradó a Dios que me separó desde el vientre de mi madre, revelar su Hijo en mí. Y aquí, si ustedes leen el capítulo 4 de Juan, podrán notar allí en estos versículos que el Señor Jesucristo le manifestó a esta mujer su necesidad.
y le manifestó a esta mujer quién era Él, que Él es el Cristo, el Salvador de su pueblo. Ahora, la sexta cosa que es necesario para que una persona pueda estar en la presencia de Dios es este asunto aquí. No solamente el Señor Jesucristo tiene que venir a su pueblo, Él tiene que darles vida. En Juan capítulo 3, si ustedes buscan allá en Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo dijo estas palabras a un hombre religioso. Nicodemo se llamaba este hombre, y este hombre Nicodemo es lo mejor, podríamos decir, de la humanidad. Pero nos dice la palabra de Dios que el hombre en su mejor estado es meramente vanidad, es solo vanidad. Y aquí no importa qué sepa el hombre o qué pueda saber el hombre en la religión. Si Dios no da vida a una persona, si Dios no se revela, y Él se revela soberanamente a quien Él quiere, Él se revela soberanamente a aquellos que Él ha querido. Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, aquellos por los cuales Él dio a su Hijo. Él lo hace por su voluntad y no por la voluntad del hombre. Nicodemo vino al Señor Jesucristo tratando de, por decir así, comparar notas con Él. Él era maestro en Israel y el Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas. Es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios, el Espíritu Santo, da vida a su pueblo milagrosamente, misteriosamente, soberanamente, sin participación del hombre. Cuando Dios en su gracia se revela en su palabra y hace que una persona viva espiritualmente, viva hacia Dios. Y sin esa obra regeneradora, esa obra de dar vida del Espíritu Santo, nadie puede ver a Dios. Dios utiliza su palabra. Dios utiliza su palabra. Y la persona que ha nacido de nuevo, esa persona cree. Pero no debemos pensar que la persona cree para ser nacida de Dios. Eso está poniendo la carreta enfrente del caballo. No ponemos la fe como la causa. La fe que nos salva es la fe del Señor Jesucristo y no la nuestra. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y sin creer en Él, nadie será salvo. Pero esa no es la causa nuestra. La causa es la obediencia, la satisfacción del Señor Jesucristo en redimir a su pueblo por su muerte, por su justicia. Es necesario nacer de nuevo. Lo mejor de los hombres, no importa quién sea, no importa quién sea, la persona que es estimada más altamente en la sociedad. Todo hombre por naturaleza está muerto espiritualmente y necesita ser nacido de nuevo o no puede ver el reino de los cielos. Y la séptima cosa que vemos aquí en Juan en estos versículos en Juan, está en Juan capítulo 3, versículo 30. Nos dice aquí la palabra de Dios. Aquí está hablando Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hace esta declaración. Cuando vinieron los fariseos tratando de hacer que Juan el Bautista sea celoso o envidioso de aquel éxito que estaba teniendo la palabra de Dios y la gente estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Y el profeta Juan Bautista dijo esto: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si una persona va a estar en la presencia de Dios, esa persona va a menguar. Nadie se va a gloriar en la presencia de Dios. En la gloria, solamente el Señor Jesucristo recibe toda la honra.
En el cielo solamente Él recibe toda la honra y toda la gloria. Esto es, si alguien quiere hablar de la santificación, esto es crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Cada persona que ha conocido al Señor Jesucristo, esa persona va a menguar en su propia estimación y el Señor Jesucristo va a crecer más y más, va a crecer más y más en la dependencia del Señor Jesucristo y saber que la salvación está completamente en el Señor Jesucristo y sin Él nada puedo hacer. Estas 7 cosas que acabamos de enumerar son 7 cosas que yo veo aquí en el libro de Juan que nos dice la palabra de Dios que son necesarios. Ustedes verán esa palabra necesario en cada uno de esos versículos. Quiero repetirlos una vez más. Es necesario que el Señor Jesucristo acabe la obra de salvación que Dios el Padre le dio que él hiciese. Esta es una obra consumada. Buenas noticias. Todo está terminado. La segunda es esta. El Señor Jesucristo es necesario que Él pague la deuda. Gracias sean dadas a Dios que toda la deuda, todos los pecados del pueblo de Dios han sido pagados por el Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios no tiene pecado delante de Dios. Y la tercera cosa es esta. Es necesario que Él resucite de los muertos. Él fue recibido al cielo como el representante, como la cabeza federal de su pueblo. Y por seguro, todos aquellos que Él representó en su obra, que Él acabó en la cruz, donde Él murió, todos ellos, todas sus ovejas, ninguno se perderá, sino que todos estarán ya en la gloria con el Señor Jesucristo, porque Él resucitó. Y porque Él vive, todos aquellos, porque los que Él murió, ellos también viven en el Señor Jesucristo. La cuarta cosa es esto. Es necesario que el Señor Jesucristo, Él se revele a su pueblo, porque su pueblo está perdido. Su pueblo tiene imaginaciones, está perdido en Adán, está muerto. Es necesario que Él venga a cada uno de los suyos. La quinta cosa es esto. Es necesario que Él busque a sus ovejas, que Él las vaya a buscar en el lugar donde ellas están. Gracias sean dadas a Dios que el Señor Jesucristo ha enviado su Espíritu Santo y donde su palabra sea predicada. Es el Señor Jesucristo que está hablando. Cuando Él envía un mensajero, el mensajero está hablando de parte del Señor Jesucristo. Está hablando la palabra del Señor Jesucristo. Y hay de aquella persona que no escucha al mensajero que el Señor Jesucristo ha enviado. Pero Él va buscando a sus ovejas. Y la sexta cosa es esta. El Espíritu de Dios, conforme a su misericordia, Él da vida a su pueblo. Es necesario que Él dé vida a todos aquellos que Dios el Padre le dio. Y la cuarta, Él tiene que tener, es necesario que Él tenga toda la preeminencia, toda la honra y la gloria en la salvación. Que el Señor bendiga su palabra.